Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño, lagunero, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas donde conversamos con personalidades de nuestra vida política, de la vida empresarial, de la vida económica, cultural de Tenerife y del conjunto de Canarias. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle la invitación que le hemos cursado a don José Segura Clavel, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, delegado del Gobierno en Canarias. Don José Segura no es la primera vez que está en este programa ni en esta emisora, pero sí queremos transmitirle primero nuestro reconocimiento por haber aceptado la invitación y también trasladarle los saludos muy cordiales de don Juan Luis Lorenzo, presidente de este canal, y de la directora, doña María Lorenzo. Junto con todos nosotros, sea usted muy bienvenido, don José. Muchísimas gracias. Yo soy quien tiene que expresar el reconocimiento y el agradecimiento por la invitación. Y aquí estoy como he estado en otras ocasiones, o sea que encantado. Bien, señor delegado, empecemos por una preguntita personal, si usted me la permite. ¿Sigue usted con el hábito de levantarse no más tarde de las 6 de la mañana? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, pero esto ha ocurrido a lo largo de toda mi vida. Sí, pero Dios sigue. Sigo y seguiré, porque no hay nada más bonito que ver amanecer. No hay nada más bonito, desde luego, que pensar que tienes todo el día por delante para hacer cosas. Cuando muchas personas se levantan a las 9 de la mañana, para mí ya eso casi es el mediodía, ya he hecho un montón de cosas. Sigo con ese hábito, pero incluso los fines de semana. Porque yo, pues, los sábados, 7:30 de la mañana, ya estoy con mi bicicleta, haciendo kilómetros, haciendo ejercicio físico y haciendo gimnasia. Bien, desde que usted fue nombrado delegado del Gobierno, del Estado en Canarias, las subdelegaciones, la delegación, las subdelegaciones, las direcciones insulares adquieren un nuevo, se revoluciona de algún modo el concepto de delegado y de delegación, subdelegaciones, etcétera, y por lo tanto cambia la imagen pública, empieza a cambiar la imagen pública. Es decir, la figura del delegado, la figura de la delegación, de los subdelegados, ya no se constriñe solo a un papel, con ser importante, de máximo responsable, máximo mandatario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que se amplía en horizontes y usted le infunde, digamos, pues una nueva dimensión, unas nuevas dimensiones, no solo una dimensión. ¿Por qué ese cambio tan profundo y radical? ¿Obedeció solo a meras ambiciones que hubiesen sido legítimas, particulares, personales suyas? Hombre, yo tengo un sentido ético de la vida que no me produce rubor alguno indicarlo. Es decir, donde he estado he procurado poner mi sello personal, sin lugar a dudas. Usted sabe que yo he sido alcalde de La Laguna, presidente del Cabildo Insular de Tenerife. En mi vida académica, pues en fin, he impartido enseñanza en muy distintos centros. He sido senador, diputado, es decir, y yo he procurado trabajar con toda intensidad. Que me he equivocado, que he llevado a cabo acciones torpes en muchas ocasiones de mi vida, sin lugar a dudas. Ahora bien, lo que no se puede estar es en una función con una actitud pasiva. Pero es que además yo quisiera poner de manifiesto, eso lo he dicho en primer lugar, pero es que en segundo lugar yo quiero poner de manifiesto que el cargo de delegado del Gobierno de España en una comunidad autónoma es una cosa muy importante. Digo, mire usted, por ejemplo, el director general de Marina Mercante lo nombra el ministro de Fomento, el director general de Navegación Aérea lo nombra el ministro de Fomento, o sea, los directores generales los nombran los ministros, ¿no? Los secretarios de Estado los nombra el Consejo de Ministros a propuesta de un ministro. Pero el delegado del Gobierno de España en una comunidad autónoma lo nombra el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. Me parece que es un tema nada baladí. Y en tercer lugar, el cargo de delegado del Gobierno es que la figura esa la recoge ni más ni menos que la Constitución española. La Constitución española no dice que habrá directores generales y secretarios de Estado. La Constitución española lo que se dice es que habrá delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Luego, por todas estas razones, la delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias estamos procurando, yo que la desempeño, pues junto con los dos subdelegados en las dos provincias, que son personas competentísimas y con lo que estoy muy satisfecho formando equipo, lo mismo que los directores insulares, que hay 5, es decir, la estructura, bien sabe usted, que delegado del Gobierno, subdelegado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, subdelegado en la provincia de Las Palmas, y luego en las islas de La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, un director insular de la Administración Periférica del Estado. Bueno, formamos un equipo del que estoy francamente satisfecho. ¿Y qué hay que hacer? Pues explicar y convertirnos en portavoces de las políticas que dicta el Gobierno. Es decir, nosotros
pues mire usted, no somos un grupo políticamente inocuo. Es decir, nosotros estamos representando un gobierno y ese gobierno aprueba unas normas, las manda al Parlamento, las ratifica el Parlamento. Nosotros tenemos la obligación de explicarlas y hacer que se apliquen en nuestra comunidad. Pero además de ello también la obligación de servir de colaboración para engrasar los mecanismos de entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma. El entendimiento va mejorando, es decir, esa presencia ya no en periodos de campaña electoral de ministros en las islas, vienen a abonar ese enfoque que usted acaba de decir. Pues sin lugar a duda, mire usted, la semana pasada ha estado aquí el ministro de Defensa, don José Bono. Hace 2 semanas estuvo también el ministro don Jesús Caldera para explicar los contenidos de ese proyecto que se firmará de inmediato de acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en materia de inmigración. Don José Bono, ministro de Defensa, bueno, pues precisamente para poner en marcha determinadas políticas de defensa en nuestra comunidad, pero es que con anterioridad también había estado, pues, bueno, no solamente el ministro de Justicia, que es canario y que la mayor parte de los fines de semana los pasa aquí, sino también había estado la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Fomento, es decir, prácticamente todos los ministros han pasado por nuestra comunidad. Y también recordará usted que el domingo pasado, celebrándose el Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, pues ha estado participando en un acto que ha tenido reflejo en toda España, en el Observatorio Meteorológico de las Cañadas del Teide. Es decir, los ministros del Gobierno de España, con la mayor parte de los cuales no solamente tengo relación institucional formal, sino amistad personal de muchos años, pues responden con mucha diligencia ante una sugerencia que desde la delegación del Gobierno se les hace, ¿no? Bien, don José Segura, todos lo sabemos, de sus gestiones y de sus etapas como diputado, en fin, parlamentario de las Cortes Generales, etcétera, senador. En todas sus, siempre acostumbra a ir dando cuenta de lo que hace o de lo que no hace y por qué no lo hace, que eso es más raro en política, ¿no? Pero él, bueno, lo explica y nos tiene acostumbrados a esa dimensión, no solo del trabajo, sino de la transparencia en el trabajo, es decir, de ir dando cuenta a la ciudadanía, no cada 4 años, que también, a través de los tochos esos que puede preparar y de los informes, digamos, donde condensa numéricamente y desde el punto de vista referencial toda aquella gestión. Bien, vamos, si le parece a don José, pues nosotros también, periódicamente, en el Canal 8, a invitarle a que nos vaya diciendo, y de eso, y por eso está hoy aquí, nos vaya diciendo cómo marcha la delegación, cómo marchan las gestiones suyas, cómo marcha ese equipo, cómo marchan las realidades del Estado. Mire, con respecto al archipiélago. Yo le agradezco muchísimo el que me indique que me van a invitar con cierta periodicidad. No tengo la más mínima duda de que lo acepto y acudiré encantadísimo. Porque es que además yo creo que es obligación elemental de cualquier cargo público periódicamente explicar a la ciudadanía lo que hace. O sea, por ejemplo, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla, pues cada medio año tiene que explicar lo que hace, y el diputado, y el senador, y el alcalde del municipio de Buenavista, en fin, ese es un principio irrenunciable. ¿Cómo van las relaciones entre el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno de España? Pues las relaciones, yo creo, con toda franqueza, son excelentes. ¿Más excelentes ahora después del cambio de gobierno autónomo? Pues mire usted, pues francamente sí. Pues francamente sí. Pero es que con anterioridad también había una magnífica voluntad del gobierno de España de cooperar con el gobierno de la comunidad autónoma. Pero en ocasiones, pues había personas que, pertenecientes al Partido Popular, ponían palos en la rueda de la bicicleta. Ahora no se están poniendo palos en la rueda de la bicicleta. Ahora la bicicleta con 2 ruedas está funcionando de manera sincrónica. Y en muchísimos temas, mire usted. Primero, plan de inmigración. El plan de inmigración yo quería, porque es un tema que usted coincidirá conmigo, en que ya por sí mismo merecería una entrevista completa, ¿no? Es decir, ya por sí mismo, digo, de las últimas realidades que se han producido. Pero vamos a ir, si le parece, de algún modo parcializándolo. Iremos, por ejemplo, pues
para repasar por lo menos las actuaciones esenciales, o las que están por venir, ¿no? De un modo inmediato. Yo empezaría, si le parece a usted bien, por el desarrollo del proceso de esa normalización, integración de los trabajadores de fuera, los trabajadores que están aquí. Bueno, pues mire, el proceso aquí en Canarias ha sido, naturalmente, cumpliendo los contenidos del Real Decreto que lo reguló, ha sido bastante normal y ha requerido un esfuerzo impresionante por parte de los funcionarios. De tal manera que ese ha sido un proceso en el que, primero, se pretendía, y esto es importante que quede muy claro, se pretendía normalizar, regularizar la situación de personas que, procedentes de otros países, llevaban ya un largo periodo de tiempo trabajando en esta tierra, contratados por empresarios del sector de la construcción, del sector agrícola, pues del sector servicios, en instalaciones hoteleras o en el servicio doméstico, o atendiendo, desde luego, pues en fin, a enfermos, en fin, un largo etcétera. Es decir, primero, personas que llevaban un dilatado tiempo en nuestra tierra. Segundo, eran personas que consiguientemente no tenían un contrato de trabajo, sino que cobraban dinero negro que quien los tenía contratados pues se veía obligado a pagar en dinero negro, porque al no existir contrato de trabajo, pues no cotizaba a la Seguridad Social. Tercero, personas que en efecto no cotizaban a la Seguridad Social, ni el empleador cotizaba, pagaba la cuota patronal a la Seguridad Social. Cuarto, personas que no tenían, consiguientemente, no estaban acumulando derechos para el futuro. Quinto, personas que no tenían los requisitos que teníamos los ciudadanos normales en una sociedad y los derechos. Luego, este proceso ha sido un proceso que ha pasado de, digamos, de clarificar una situación económica subterránea, pasar de una economía sumergida, como también se ha dicho normalmente, una economía sumergida, hacer que esa economía aflorase y situarlo en la normalidad. Es decir, donde había caos, ahora hay derechos. Donde había situación anómala, ahora es situación normal. ¿Cuántas personas han sido? Eso que yo iba a Pues decir, mire, todavía en todos los casos aún no. alrededor de 23.000 personas. Unas 12.000 y pico. No quiero estar dando cifras rigurosas, porque está todavía por terminar de perfilar. 12.000 personas en la provincia de Las Palmas y unas 11.000 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido un ejemplo interesante, es decir, la tramitación del expediente la llevaba el empresario de la mano, era el empresario el que tenía que presentarla, y además acompañado del trabajador, y además acompañado de unos documentos, bueno, con unas exigencias extraordinarias. Por ejemplo, certificado de penales del trabajador procedente de su propio país, certificado acreditativo de que el empresario no tiene deudas con la Seguridad Social ni con la Tesorería de la Seguridad Social, y así sucesivamente. Y bueno, y yo creo que esto es positivísimo. ¿No ha significado, como han dicho algunas voces del Partido Popular, un efecto llamada? Mire, ha significado un efecto de llamada a la seriedad. Donde antiguamente no existía seriedad, en efecto ha habido un efecto llamada a la seriedad. Y la llamada a la seriedad ha sido respondida muy en positivo por parte de los trabajadores. Ahora, esa vaciedad intelectual a la que nos han acostumbrado los señores del Partido Popular, repitiendo el mismo término, es decir, que esto hacía que viniesen personas de fuera, pues falso. Se ha demostrado que es falso. Este ha sido un proceso en toda España para alrededor de 700.000 personas que normalizasen las cosas, normalizasen su situación. Y esto hay que poner de manifiesto que ha contado con el apoyo de las grandes centrales sindicales, ha contado con el apoyo de la Iglesia. La Confederación Episcopal Española se manifestó a favor de este proceso cuando se les explicó. Ha contado con el apoyo de las confederaciones empresariales, con el informe positivo del Consejo de Estado. Es decir, nunca, ninguno de los 7 procesos de regularización anteriores había llevado el rigor y la seriedad que ha llevado este.
Es decir, se ha salido del caos para situarnos en el orden. Todavía, don José, habrá todavía ciudadanos que estén aún pendientes de integrarse, de regularizar. No cumplían los requisitos. Bien. Y naturalmente las personas que no cumplían los requisitos pues no podían acogerse a este proceso. Y desde luego aquellos empresarios que no quisieron acogerse a esta situación o que sus trabajadores se acogiesen a esta situación, esos empresarios ahora entran en flagrante situación de incumplimiento y las inspecciones laborales pues pondrán las cosas en su sitio. Bien, yo iba a pedirle, si es posible, datos no exactos, pero sí proporciones, datos comparativos, referencias sobre la llegada de inmigrantes, ya no, digamos, en la economía sumergida, sino a través de las pateras, a través de puertos y aeropuertos, etcétera. Mire, usted sabe que este es un tema, desde luego, muy complejo. Muy complejo y es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea. E incluso algunas personas achacan fundamentalmente el fracaso del referéndum francés por el Tratado de la Unión Europea a la sensación que hay en Francia del riesgo de las inmigraciones irregulares. Hombre, la Europa de 25 países es una Europa que ha ampliado sus fronteras y de la misma manera que España tiene problemas singulares, pues lo tiene también, lo tiene Polonia, y lo tiene Alemania, y lo tiene Rumanía, por donde entran centenares de miles de personas procedentes de países del este. Luego, sentado que el tema de los flujos migratorios constituye un problema hoy de una importancia colosal, hombre, en Canarias nos encontramos con un problema singular. Y es que en Canarias hay alrededor de un 8% de las personas que residimos en Canarias son personas procedentes de otros países, alrededor de un 8%. Es decir, de 2 millones de seres humanos, en números redondos que somos en Canarias, pues del orden de eso, de 160, 170.000 personas, pues proceden de otros países. Eso es evidente. No obstante, no nos olvidemos que en Caracas hay 300.000 canarios, No nos olvidemos de eso. Y no nos olvidemos que en muchos lugares de Europa, dato que todavía no se tiene rigurosamente, hay miles de canarios ejerciendo fuera, lo mismo que hay miles de canarios ejerciendo en la península, pero Canarias tiene una limitación geográfica evidente. Ahora bien, perdóname un momento, sí. Ahora bien, hay dos tipos de flujos que hay que diferenciar. Uno, el flujo ese de seres humanos que se juega la vida de forma desgarrada, ese flujo de seres humanos, el de las pateras, ese flujo que tiene su origen pues en que hay países que pasan hambre, porque yo no me canso de repetir que si bien es cierto que el tsunami en el sudeste asiático pues barrió con más de 200.000 seres humanos, todos los meses en el África subsahariana hay un tsunami, más según datos de organizaciones internacionales, más de 200.000 personas mueren todos los meses en Mali, Sierra Leona, Guinea Conakry, Senegal, etcétera, etcétera, todos estos países subsaharianos, Camerún, etcétera, por falta de alimentación, por falta de medicina, por el hambre. Y claro, y la gente huye del hambre. Y los jóvenes que viven en Gambia, en Mali o en Guinea Conakry, ven que no tienen horizontes y se han lanzado la mochila al hombro, como he dicho yo muchas veces, y se han lanzado a caminar. Y hay flujos y miles y miles y miles y miles de seres humanos que suben montañas, que bajan montañas, que cruzan ríos y que se van buscando el mar para entonces desde el mar dar el salto a Europa. Y el primer escalón en esa escalera hacia Europa es Canarias. Y bueno, y esa es una realidad. Luego, sentada esa realidad, yo sí que tengo que decir que no hay ningún país por sí solo que sea capaz de frenar esto, ¿no? Eso se frena combatiendo el hambre. El que está pasando hambre quiere ir a otros sitios donde no se pasa hambre. Claro. Y aquí en Europa, y particularmente en España, y particularmente en Canarias, pues vivimos con un confort impresionante. Comemos todos los días, desayunamos, comemos y cenamos, ¿no? Y desde luego abrimos la nevera y no nos falta ningún alimento. Bueno, pues estos pobrecillos están pasando hambre y vienen buscando dónde comer y dónde trabajar. Y pocos nos están llegando relativamente. Porque mire, en lo que va de año, nos han llegado
del orden de 1.200 personas a bordo de embarcaciones de distinto tipo. Y quiero explicar con absoluta rotundidad, para que nadie se lleve a engaño, ni se deje engañar, que de esas 1.200, no, del orden de 1.400, esas 1.400, en Canarias habrán quedado 10 o 12 personas. Nada más. Nada más. Es decir, ¿usted se acuerda que el barco que el día 5 de febrero llegó, era un sábado, llegó a las costas de Arico con 227 inmigrantes irregulares? Pues en estos momentos no queda ninguno en Canarias, de aquellos 227. Es decir, que cuando, con la perspectiva egoísta, muchos nos colocamos, en fin, esa chaqueta del egoísmo que nos caracteriza a todos, diciendo que nos van a invadir, todo eso es falsedad. Nadie invade, ¿eh? Lo que ocurre es que van buscando otras zonas y se quedan aquí. Pues no se quedan aquí, porque aquello fue, por ejemplo, una operación pues milimétricamente desarrollada. Yo estuve a bordo de una embarcación de la Guardia Civil, la Río Palma, todo ese día, y vi cómo se salvaron la vida de esas 227 personas. Y esos pobrecillos 227, bueno, se les aplicó luego la ley de extranjería, unos cuantos, 60 o 70, fueron expedidos a sus países de origen porque hay convenios de repatriación, y otros, por acuerdos con organizaciones no gubernamentales de la península y con comunidades autónomas, fueron transferidos a la península. De tal manera que en Canarias no quedó ninguno. Quedaron solamente los 3 capos, que eran los tripulantes, que fueron detenidos y que están ahora pues sometidos a juicio. Y hace muy pocos días recordará un caso que a todos nos dolió mucho, y es que después de estar 5 días al garete, en terminología marinera, porque se quedaron sin mando en la embarcación, sin combustible, sin alimentos, sin agua, pues 32 seres humanos, pobrecitos chicos jóvenes, que le parte a uno el alma, ¿no?, pensar en ellos, pues estos muchachos les logramos salvar la vida. La embarcación apareció, eso fue el viernes día 27 o 28 de mayo, la embarcación apareció a 80 millas de la isla de La Gomera, y mediante helicópteros y, en fin, embarcaciones del servicio marítimo, tanto de la Guardia Civil como de la sociedad Salvamar, del Ministerio de Fomento, se les salvó la vida. Se les trajo a Santa Cruz, en Santa Cruz, bueno, pues se le aplicó la ley de extranjería, entraron en el centro de internamiento y bueno, y en estos momentos está en trámite precisamente de repatriación. Y no quedan aquí, y eso tiene que ser muy claro. Y ese es un tipo de proceso. ¿Y qué ha ocurrido? Pues mire, si usted compara el número de personas que por vía marítima, por ese transporte irregular, llegaron en los 4 primeros meses del año 2004 a Canarias, fueron el doble de los que han llegado ahora. Es decir, se está produciendo un bajón. Bien. ¿Y por qué se produce un bajón? Pues porque en el Sáhara las autoridades marroquíes están colaborando de manera importante. Eso es lo que le iba a preguntar, por si ha habido cambio de actitud y de, bueno, y de práctica por parte de Marruecos, de las autoridades marroquíes con respecto a... Está colaborando mucho, sinceramente. ¿Ha habido un cambio a mejor? Hombre, por Dios, pero vamos, usted recordará cuando José María Aznar era presidente del gobierno, el gobierno de España retiró al embajador de España de Marruecos, y el gobierno marroquí retiró de Madrid al embajador marroquí. No había relaciones diplomáticas, se rompieron, se interrumpieron. El tema de la isla Perejil y tantas otras situaciones esperpénticas, ¿no? O sea, no había diálogo, y consiguientemente, bueno, pues así llegaron, en el 2003, llegaron del orden de 10.000 personas a bordo de pateras. En el primer cuatrimestre del 2003, mientras que ahora nos han llegado unos 1.400 personas, pues habían llegado 4.500. Es decir, esto ha dado un bajón espectacular. ¿Y por qué? Pues porque la Gendarmería marroquí colabora, porque hay guardias civiles del servicio marítimo de la Guardia Civil Española que prestan servicio a bordo de patrulleras marroquíes. ¿Funciona eso? Funciona. ¿Y funciona bien? Y funciona bien, y podría funcionar mucho más, desde luego, si tuviésemos mayor número de embarcaciones, si Marruecos tuviese mayor número de embarcaciones y pudiésemos tener mayor número de guardias civiles a bordo de ellos, porque se produce un flujo, desde luego, de intercambio de información y de operatividad, ¿no? Sí, señor Segura, tengo entendido que o ya está en marcha, o por lo menos está en su agenda, o un plan específico, digamos, para este archipiélago atlántico, precisamente, aparte de esos resultados que usted está comentando, que son desde luego muy tranquilizadores y sobre todo en una dimensión humana, de evitar pues esas muertes, ¿no?, y de evitar esa tragedia terrible, ¿no?, de un tráfico esclavista y de un tráfico además
terrible, ¿no? Bien, pero aparte de eso creo que hay, o tiene en marcha, o el Gobierno del Estado, a instancias suyas, un plan específico con relación al fenómeno migratorio y Canarias. ¿Qué hay de eso? Bueno, el plan, vamos a ver, nosotros tenemos en marcha la elaboración de dos documentos importantísimos, uno de los cuales ya está terminado y el otro a punto de terminarse. El que está terminado es el plan de inmigración que el Gobierno de España va a suscribir a través del ministro de Trabajo, don Jesús Caldera, dentro de muy pocas fechas, con el presidente del Gobierno de la Comunidad Del que se habló en su reciente instancia. De su reciente instancia. Ese plan de inmigración está ya, pues, digamos, culminado, que implica una inversión de más de 200 millones de euros a lo largo de los años próximos, flujo financiero a los ayuntamientos para que puedan atender y afrontar los gastos derivados en materia de educación, de sanidad, de vivienda, en fin, a seres humanos que llegan. Que los seres humanos que llegan aquí desesperados, repito, son seres humanos, no es mercancía infecta, como algunas personas y en algunos lugares he oído, lamentablemente. Son seres humanos a los que hay que atender y a los que hay que canalizar para que puedan encontrar un lugar en el mundo donde poderse desarrollar. Si bien es cierto que nuestra tierra no es un lugar de acogida de dimensión ilimitada, ¿no? En consecuencia, los ayuntamientos tienen gastos, y tienen gastos hasta, hay un ayuntamiento en la isla de Fuerteventura... Hasta para enterrar. Hasta para enterrar, que a mí me parte el corazón. Yo he asistido a algún que otro entierro de esto y es desgarrador, donde hay una serie de cajas con seres humanos que han fallecido, pobrecitos buscando otros horizontes, que dejan a sus familiares detrás, que no saben ni quiénes son y no se les puede comunicar a sus familiares que han fallecido, y que los gastos de enterramiento, pues no los puede atender cada municipio. El municipio, como el de Pájara, que tenía un número determinado de nichos, ¿no? Por duro que sea hablar de esto, pero la realidad, pues tiene que hacer obras y ampliarlos, y los gastos de enterramiento los va a cubrir una de las partidas presupuestarias. Y centros de internamientos para inmigrantes y equipamiento de toda índole para el salvamento marítimo, en fin, que es todo un conjunto, es un documento muy amplio, ¿no? ¿Y el otro documento que dice usted? El otro al que me quería referir, sí, y del que no se ha dicho nada todavía. Exacto. Es, yo diría que uno de mis grandes retos, personales. Mire, el plan de seguridad que existía hasta ahora en Canarias era un documento que elaboró el Ministerio del Interior en el año 1997, siendo ministro de Interior el señor Mayor Oreja. Era un documento de unos 12 folios, con un listado donde aparecían los cuarteles de la Guardia Civil, con el número de miembros de los mismos, las distintas unidades y los cuarteles y las unidades del Cuerpo Nacional de Policía, etcétera, y 4 conceptos más. Nosotros llevamos varios meses y, mire, se acaba de terminar. Se acaba de terminar en los últimos días del mes de mayo, y ahora en estos primeros días del mes de junio estamos dando unos retoques formales. Un documento de 200 folios de extensión. Y no voy a caer en la trivialidad de decir, hombre, es un tocho así, ¿no? Sí. No, claro, es un tocho así. Porque la seguridad en Canarias, la seguridad es un bien preciado. Es un bien al que todos tenemos derecho, como la sanidad, como la educación y como tantos otros servicios públicos. Pero en el año 2005, después de haber visto lo que hemos visto en los últimos años, hay que afrontar la materia de seguridad con altura, con nivel intelectual, desde luego aportando a nuestros conciudadanos la mayor cantidad de garantías posibles. Y la seguridad, por nosotros mismos, desde luego, no está suficientemente cubierta, en el sentido de que hoy en día los riesgos de las sociedades se vinculan, pues, a operaciones internacionales, a organizaciones internacionales que desbordan la propia estructura de la comunidad autónoma en la que vivimos, que desbordan la estructura de la isla y que desbordan la propia estructura del Estado. Hoy hay tráficos ilícitos de estupefacientes, hay tráficos ilícitos de seres humanos, hay tráficos ilícitos de capitales y así sucesivamente. Por cierto, hablando de estupefacientes, la semana pasada
que convocaba usted, una rueda de prensa, y donde se habló de un alijo, me parece que fueron de 5.000 kilos de cocaína. Es correcto. Eso es una cantidad impresionante, ¿no? Es impresionante. Mire usted, le voy a dar un dato que obviamente no es imputable a la buena gestión que haga el delegado del gobierno de modo alguno, pero las circunstancias y el incremento de la eficacia en la estructura policial en el entorno de Canarias, pues mire, me lleva a decirle que en nuestro entorno, en el último año, en este año y algo que llevo yo de delegado del gobierno en Canarias, es cuando estoy en condiciones de sumar, ¿no? Pues han sido 17.500 kilos de cocaína lo que se ha incautado. Normal. Que se dice pronto, ¿eh? 17 toneladas y media. 17 toneladas y media. Y que eso, un fardo tras otro fardo, fardos de 20 kilos, que yo no los había visto nunca, pues es un mundo. Y concretamente... Un mundo de muerte. Es un mundo de muerte. Y nos debe llevar a pensar qué está pasando en el mundo. Porque si estructuras de traficantes, organizaciones internacionales, traen ese producto procedente de Colombia y lo meten en Europa, lo meten en España y lo meten en Canarias, es porque hay consumidores, es porque hay mercado. Y entonces lo que hay que hacer también es una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos, que no caigamos en el consumo de estupefacientes, que hagamos labores didácticas en los colegios, en los centros educativos, en la familia, en el puesto de trabajo, con nuestras amistades, porque nos quedaríamos asombrados, desde luego, si estuviésemos en condiciones de, digamos, de desnudar a nuestra sociedad, y el consumo es muy superior a lo que nosotros pensamos. Y ese alijo de 5.000 kilos fue como consecuencia de una operación que, gestionada desde la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior, pues se ha llevado a cabo con un papel muy importante desde la Comunidad Canaria, como, digamos, centrocampista, pero jugando un papel muy relevante la Armada, donde una embarcación, la Centinela, pues durante un mes y medio ha estado en la mar, navegando y, en fin, y colaborando y luego la policía británica, policía portuguesa y la policía española. Luego, mire, la lucha contra la delincuencia no se puede circunscribir a un esquema, por respetable que sea, pero propio de nuestra comunidad. Usted se le está refiriendo a que no basta con una policía autonómica para... Yo es que no siento la necesidad de la policía autonómica. Es decir, tenemos policías locales eficacísimos y que pueden aumentar su eficacia. Hoy en día, una cosa muy distinta es la incomodidad ciudadana de que un vecino denuncia a otro porque le insultó, porque se produjo un robo, desde luego, pues de las características que fuesen. O un señor que dejó un coche en la calle y le rompieron el cristal y le robaron la cartera que estaba dentro. Esos son delitos de menor nivel que son atendibles en el nivel pertinente. Ahora, la garantía de la seguridad de una ciudadanía como la Canaria, que reside en 7 islas en pleno Atlántico, no se puede trivializar. Requiere la cooperación internacional. Y cuando hablamos es que el mundo de la empresa, de luego, pues se ha extendido y se ha producido una globalización, es también otra trivialidad reconocer o decir que hay una mundialización en el sector de la delincuencia, ¿no? ¿O es que no hemos visto lo que ha ocurrido en la Costa del Sol? Con el tráfico, desde luego, de dineros negros procedentes del narcotráfico. Don José, yo supongo que a lo mejor usted ha hecho la cuenta, más o menos. Yo lo que hago es la cuenta de la pata. La pata, sí. 5.000 kilos, pero 17.000 kilos en total. En pesetas, ya no en euros, en pesetas, en el mercado. Pues no valen nada. No, ya. Lo incautado no vale nada en el mercado. ¿Cuánto hubiese valido aparte de la muerte? Esa es una pregunta que se formula siempre y sabe que es difícil de contestar. Estamos hablando de miles de millones. Parece ser que un kilo de cocaína entre consumidores, según la pureza, pues en pesetas de 3 a 4 millones de pesetas, el kilo de cocaína, es decir,
Páselo a euros, yo soy del plan antiguo, ¿no? Bien, bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Pero es que pero acepte que no me gusta hablar de eso. No, bien. Porque a mí lo que me gusta hablar es de cocaína decomisada y quemada. Luego valor cero. Cero, muy bien. Y cocaína que no hace daño a seres humanos. Por lo menos esos 5.000 kilos no van a ser objeto de consumo ni de tráfico. Y quiero indicarle, don Ricardo, discúlpeme, que hace algo más de un mes se produjeron detenciones en la isla de Tenerife de personas que procedentes de varios países traficaban con cocaína y que residían en un triángulo un triángulo determinado, ¿no? Y 45 personas hace también unos 2 meses de origen rumano fueron detenidos por iguales tipos de tráfico en la isla de Gran Canaria. Es decir, hay un nivel de eficacia policial que se pone de manifiesto y que hay que reconocer, no imputable al delegado del gobierno, en modo alguno, imputable a excelentes profesionales, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, que están dando un vuelco a la situación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y no olvidemos que desde Canarias se han desbaratado en los últimos meses organizaciones de delincuentes internacionales. No sé, usted recordará, por ejemplo, una red de personas que traficaban con jóvenes procedentes de Cabo Verde dedicados a la explotación sexual. Del orden de 180 habían pasado por Canarias y que iban a Europa. Esa red ha sido desbaratada desde aquí, desde nuestra comunidad. Gran eficacia tanto de la policía como de la Guardia Civil, que, por cierto, ve incrementados el número de compañeros, el número de miembros y los equipos a su disposición. Sin duda. Mire, el concurso de traslado que ha habido últimamente, que cada año todos los funcionarios tienen derecho a pedir traslado, los profesores de universidad, los abogados del Estado, en fin, los policías, ha hecho que prácticamente haya sido la etapa más reducida en el número de traslados. En vez de haber sido 12 o 15 de esta provincia, de la Santa Cruz de Tenerife, y otros 12 o 14 de la provincia de Las Palmas. Pero es que nos han llegado 200 policías nacionales en prácticas. En este mes de junio, el 10 de junio. Pero después se van algunos, muchos. Afortunadamente. Porque hay que mover plantilla. Porque mire usted, en muchas ocasiones es mucho más eficaz. Esto no es generalizable. Un joven que está durante 2 años que ya un señor maduro que lleva 30. Ya. Ojo, es muy importante la movilidad. Yo soy un rotundo partidario de la movilidad, en contra de lo que muchos que no tienen visión de las cosas creen que lo importante es la estabilidad en la plantilla. Las plantillas muy estables, donde pues prácticamente no ha habido movilidad alguna a lo largo de los 15 o 20 últimos años, no se caracterizan por tener un grado de eficacia muy alto. Bien, llegan más rutinas y llegan otras cosas. Otras cosas que no son de citar ahora. Porque claro, en medio de esa gran eficacia y de esa gran cualificación, que tenemos que agradecer, yo pienso que no lo agradecemos suficientemente a la ciudadanía. Digo suficientemente porque no, para eso están, bueno, mire, para eso están. Don Ricardo, nadie puede negar hoy en Tenerife que la presencia policial no tiene paralelismo en los últimos años, en la calle, y desde luego están los policías con mucha ilusión. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues, hombre, no en el entrenador como ocurre en un equipo de fútbol, ¿no? Que estaba en los últimos lugares y luego pasa a los primeros. No es culpa del entrenador. Hay comisarios excelentes, que están haciendo que la participación sea cada vez mayor por parte de los policías, ¿no? Bien, vamos a ver, hablamos también de otras seguridades, seguridad territorial, sismicidad, Instituto Volcanológico del Canario, zona marítima de especial sensibilidad, Servicio Canario de Guardacostas, son muchos temas. Bueno, mire, desde la delegación del gobierno estamos impulsando muchas iniciativas y eso cualquier persona puede verlo. Yo tengo la satisfacción de, cuando era diputado, a raíz del accidente del Prestige, promoví una iniciativa parlamentaria en el Congreso
para que el gobierno español promoviese ante la Organización Marítima Internacional una iniciativa para regular el tráfico de buques por nuestras aguas. Es decir, que se calificase como zona marítima especialmente sensible. Bueno, pues esa iniciativa se aprobó, se elevó a la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional aceptó hizo su admisión a trámite, aceptó que se tramitase y mandató al Gobierno de España para que se llevasen a cabo una serie de estudios. Bueno, pues esos estudios se han llevado y son bastantes volúmenes. Se han llevado a cabo bajo la dirección de la delegación del Gobierno en Canarias. Mire, y justamente desde el lunes 6 de junio en adelante se ha estado viendo en comisiones técnicas en la Organización Marítima Internacional y espero que la semana que empieza el lunes, me parece que es lunes 18 de julio, el mes próximo, ya se va a aprobar en el Pleno. Es decir, en el Pleno de la Organización Marítima Internacional se va a aprobar un documento elaborado en Canarias bajo la coordinación de la delegación del Gobierno para calificar las aguas de Canarias como zona marítima especialmente sensible. ¿Y ello qué implica? Pues implica que, digamos, que las autopistas marítimas por las que circulan los petroleros, los buques cargados con mercancías de muy distintas características, bueno, pues se separen, se regulen, estén controlados, en fin, aumente la calidad de nuestras aguas. Y esa es una de las muchas actuaciones que hemos llevado a cabo de la delegación del Gobierno. Perdone que me interrumpa. Sin esperar a trazar la mediana con Marruecos. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya. Esto es para la regulación de los tráficos, de los tráficos marítimos. Y el tema de la mediana, que es lo que nos ha tenido, digamos, enzarzados en una espiral de pérdida de tiempo, es otra historia. Es otra historia que requiere otro tipo de tratamiento. Esto va por el tema medioambiental. Claro. El tema medioambiental yo siempre he defendido con rigor, no con, digamos, los niveles que otros presumen de hacer, pero con rigor, con seriedad y con probada capacidad intelectual, no por mi parte, sino por parte de muchas personas. El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales ha llevado a cabo una serie de actuaciones que han conducido precisamente a la defensa de la calidad de nuestras aguas. Bien, los transportes, las comunicaciones han sido dos de las especialidades, las infraestructuras de siempre de don José Segura, a las que ha dedicado pues años de su gestión pública. Y ahí sí que también se han producido cambios a mejor, el transporte de personas, incluso me parece que va a haber de elementos tecnológicos para el control aéreo. Pues mire usted, quería comentarle eso y ya de paso los puertos, la controversia por la modificación de la ley de puertos, ¿no? Mire, vamos a ver, en Canarias tenemos la satisfacción de que el Partido Socialista en la campaña electoral, en su programa, llevaba el compromiso de incrementar desde el 33 hasta el 50% la subvención al coste del transporte de viajeros por vía aérea y marítima dentro de Canarias o desde Canarias a la península. Okay. Bueno, ya se ha dado la subida en los primeros ejercicios presupuestarios aprobados por el Gobierno socialista, del 33 al 38%. El año próximo subirá del 38 al 45 y el tercer año de este proceso legislativo, de esta etapa legislativa, pues del 45 al 50. Luego se cumplirá ese compromiso electoral muy relevante. En segundo lugar, el compromiso del Gobierno de España en la potenciación de los aeropuertos es algo incuestionable, de manera tal que no hay navegación aérea si no hay elementos tecnológicos para el control de las aeronaves, de las rutas y para la garantía de la seguridad en la navegación. Y para ello el radar de Taborno se está terminando, que es fundamental desde la óptica de la seguridad en las operaciones de aproximación a los aeropuertos de Tenerife Norte o de La Palma o del Hierro. Tenerife Norte, que por cierto, en el año 2004 se alcanzó la cifra de 3.700.000 pasajeros y el año próximo, el año en el que nos encontramos, 2005, se va a subir seguro a 4 millones de pasajeros, o sea, un aeropuerto en crecimiento espectacular. Y con ello se va a posibilitar también la arribada de compañías de bajo coste a nuestros aeropuertos.
El Gobierno está terminando de elaborar el llamado Plan Canarias de infraestructuras aeroportuarias. Tendremos segunda pista en el aeropuerto Reina Sofía, también en el aeropuerto de Gran Canaria, y una potenciación extraordinaria en los aeropuertos de Lanzarote y de Fuerteventura. Hay un montón de actuaciones en la isla de La Palma ya adjudicadas, bueno, y todas estas actuaciones para cada aeropuerto están recogidas en un volumen que es el que desarrolla los contenidos del plan director, estratificándolos en el tiempo, no como literatura, como decían los artículos del plan director. Y en materia de política portuaria, yo estoy convencido de que el puerto de Granadilla, pues en fin, antes de finalizar el año comenzarán las obras muy necesarias para el desarrollo económico de la isla de Tenerife, y asimismo se continuará con el desarrollo del puerto de Santa Cruz, como viene marcando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. ¿Va a haber relevo en la cabeza de la autoridad portuaria? Eso depende del Gobierno de Canarias, depende del Gobierno de Canarias. Quiero que quede muy claro que hay una ley del año 97, que es la ley que modificó la ley del año 92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por el que se establece que el presidente de la autoridad portuaria lo propone el Consejo de Gobierno de la comunidad, y esa propuesta la eleva al ministro de Fomento, y el ministro de Fomento lo recibe con la mano izquierda y con la mano derecha la manda al boletín. Es decir, que los cambios en las presidencias de las autoridades portuarias se deben a iniciativas exclusivas del Gobierno de Canarias. Si el Gobierno de Canarias quisiera sustituir a don Luis Suárez, lo hará, o al señor Arnaiz en la provincia de Las Palmas, ¿no? Cuando hablas de los aeropuertos, Gran Canaria, Tenerife, primero Gran Canaria. No, es una simple duda. Yo empecé a hablar del Reina Sofía, ¿verdad? Hablé de dos pistas en el Reina Sofía. Sí. Pero a lo mejor era por el aeropuerto, no, el aeropuerto Reina Sofía tiene una característica que no la tiene ningún otro aeropuerto de España, ni el de Gran Canaria, ni el de Lanzarote, ni el de Bilbao. Y es que se dispone del suelo. Y se dispone del suelo porque una institución que se llama Cabildo Insular de Tenerife ha jugado históricamente un papel fundamental. Y es que con una gran previsión, desde hace 40 años o 45 años, se ha venido comprando suelo. De tal manera que desde la carretera general, desde lo que llamamos nosotros aquí la autopista del sur, hasta por debajo de la pista, todo eso es suelo del Estado. Luego no hay que hacer expropiaciones. En Gran Canaria hay un problema complejísimo para la segunda pista. Primero, hay que desviar la carretera general. Imagínense que la autopista del sur se tuviese que desviar. En Gran Canaria hay que desviar la carretera general, la Gran Canaria 1, que conduce, digamos, a Maspalomas, hay que desviarla hacia arriba, hacia Ingenio, hacia la cumbre. Con lo que significa eso. Y además expropiar a más de 2.000 viviendas. Eso es muy conflictivo. Muy conflictivo, tanto como lo del istmo, ¿no? Lo del istmo es otra materia. Lo del istmo era una operación constante de violación de normativa española y de normativa comunitaria. ¿En plan de alcaldada? Sin duda alguna. Mire usted, yo hice grandes esfuerzos para evitar el conflicto. Y el tema del istmo en la isla de Gran Canaria, que es una franja de suelo que comunica la isleta con el resto de la ciudad, allí hay que hacer algo sin duda alguna, porque son unas naves viejas. Sin duda alguna que hay que llevar a cabo una actuación urbanística. Pero, mi querido amigo, en el año 2005, desde luego de acuerdo con lo que dice las normas de un Estado de Derecho, no violentando norma comunitaria, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Tras la remodelación del gobierno, antes lo hablábamos, se han dejado de ponerles palos a las ruedas de la bicicleta, fue su expresión. ¿Y qué le ha parecido el Congreso de Coalición Canaria con la bandera de las 7 estrellas? Bueno, mire, a mí en principio me resulta complejo, desde luego, como delegado del gobierno que soy, hablar de ese tema, ¿no? Pero si me acepta y me aceptan todos los ciudadanos, un poco que me quite la chaqueta
de delegado del gobierno, Bien. que me lleva a ser lo más respetuoso posible. Y me quedo en mangas de camisa, me quedo con la camisa que he llevado siempre. Yo siempre he sido sponsorizado por el PSOE, ¿eh? Y en fin, con mi camisa, con el puño y la rosa. Como persona que encabecé la candidatura por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados, yo tengo derecho a tener criterio político. Yo observo el Congreso de Coalición Canaria y me he quedado estupefacto. Y a lo mejor es porque no tengo información, pero he leído solo las páginas enteras de prensa. Y no he visto ninguna ponencia en materia de educación, ni en materia de cultura, ni de infraestructura, ni en temas sociológicos, ni en política económica. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo económico para esta tierra? En fin, en tantas otras materias no lo he visto. Pues si las ponencias existen, yo que conste que a lo largo de estos días lo voy a preguntar. Lo que se ha reflejado con mayor intensidad es que Coalición Canaria hace suya y la convierte como en bandera del partido, la bandera de las 7 estrellas verdes, que era la bandera que enarbolaban los grupos independentistas en la transición política. Es decir, no solamente Cubillo, sino tantos otros más. Hombre, mi bandera, yo tengo 2 banderas. La bandera de España con el escudo constitucional. Y tengo la bandera de Canarias, la bandera de España con el escudo constitucional recogido en la Constitución española. Y la actual bandera de Canarias en el Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Canarias. No, y también tiene la europea. Naturalmente, y la bandera europea. Pero las que tenemos próximas son estas dos. Sí. Hombre, si desde luego el gran logro del Congreso de Coalición Canaria ha sido ese, a mí me ha dejado sorprendido y francamente decepcionado, porque yo lo que quiero es que Coalición Canaria se convierta, no siendo militante de Coalición Canaria, pero soy un ciudadano canario, y desde luego todos los partidos, yo lo que quiero que estén, los partidos que estén sirviendo los intereses de Canarias, lo hagan con seriedad, ¿no? Y yo quiero que Coalición Canaria se convierta en un partido único y con ponencias, con contenido ideológico para saber, desde luego, a qué atenerme y saber qué nos ofrece a los restantes ciudadanos. Pero parece ser que ese ha sido el gran logro. Pues mire, oiga, si son felices de esta manera, no le resto la felicidad a nadie. Ahora, mi bandera es la de España, reitero, y la de la Comunidad Canaria, aprobado por el Parlamento de Canarias. Si algún día el Parlamento de Canarias la modificase, bueno, pues la aceptaría, pero tiene una simbología que a mí, francamente, me preocupa y me desagrada. Que no será probablemente la intencionalidad de Coalición Canaria, pero es que no he leído la resolución. ¿Por qué quieren esa bandera? No lo he leído. He oído declaraciones públicas diciendo que porque está en el sentimiento de los ciudadanos. La verdad que como no existe un aparatito, como hay para medir el grado de sentimiento de los ciudadanos, hay un aparatito que se llama termómetro para medir la temperatura ambiente, ¿no? Pero no existe un sentimientómetro para medir el grado de sentimiento, ¿no? Consiguientemente, no sé de dónde sale eso. Evidente. Don José, seguiría durante tiempo y tiempo, pero se nos ha ido el tiempo. Pero me queda dos preguntitas. Ya con el tiempo fuera. Primera, esa labor de la delegación del Gobierno, esa cooperación, ese entendimiento con el Gobierno de Canarias, que va por las mejores vías, va a proseguir, por supuesto, el resto de la legislatura, es de prever. ¿Y eso es compatible con que el Partido Socialista en Canarias, aparte de que colabore en temas puntuales, como ha dicho en el Parlamento Autónomo, ejerza de oposición y de luego se presente como alternativa en el 2007? ¿O puede ocurrir que el Partido Socialista aparezca como un secundón de Coalición Canaria? Iba a decir un término grosero, de pesebre, pero no, lejos de mí esa expresión. ¿Cómo ve usted ese panorama? Porque es un panorama que ciertamente, no sé si difícil, pero sí que necesita dosis de inteligencia
y dosis de coherencia con la ciudadanía, ¿no? Bueno, mire, como primera medida lo que ha ocurrido en principio ha sido positivo. Es decir, había un gobierno regional integrado por dos fuerzas, el Partido Popular y Coalición Canaria. El Partido Popular, desde luego, poniendo, como dije antes, palitos en la rueda de la bicicleta y desde luego en constante agresión al gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero. A mí el ver que ahora están en la oposición, a mí me parece muy positivo, el que se haya producido ese cese y, en primer lugar, aspecto positivo. Ahora, de ahí se deriva una circunstancia y unas condiciones nuevas, que no soy yo quien está en condiciones de preverlas, ni nadie, ni usted, ni cualquier otro. Los meses próximos nos indicarán cómo evolucionan los acontecimientos y en fin, y qué papel va a ir jugando mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario socialista en el Parlamento. Yo no estoy en condiciones de hacer una predicción, pero yo creo que la personalidad, la voz y la potencia del grupo parlamentario socialista cada vez va a estar más presente en todas las decisiones que adopte el Parlamento, que se refuerza de esta manera. Yo diría que hay un trasvase de responsabilidad del propio gobierno al Parlamento. Si bien es cierto que lo que nos interesa a todos es que la administración funcione, y la administración autonómica, desde luego, es muy susceptible de mejora. Muy bien, ¿desea agregar algo más? Nada, agradecerles la invitación, el rato y la conversación y la posibilidad que me dan, pues, de hacer llegar a nuestros conciudadanos reflexiones y consideraciones con las que unos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, pero esa es la riqueza de la democracia en la que vivimos. Muy bien, pues hasta aquí ha sido la entrevista a don José Segura Clavel, al profesor Segura Clavel, el delegado del Gobierno en la Comunidad Canaria, y como hemos comentado, pues por decisión del presidente de este canal y de la directora, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo respectivamente, periódicamente se le va a invitar a que dé cuenta de esas gestiones que él realiza. Unas, de nuevo, serán de la máxima brillantez, quizá otras menos conocidas, pero igualmente eficaces en el día a día de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a don José Segura, y como siempre desearles que sean ustedes felices en la medida de lo posible.